Entonces, vamos a hacer la típica pregunta de qué se trata este documento. Este documento se titula Attention is all you need y presenta una nueva arquitectura de red neuronal llamada Transformer, que se basa únicamente en mecanismos de atención. Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la parte 8 de la nueva serie de videos del asistente virtual. En esta ocasión vamos a continuar un poco con lo que vimos en la anterior parte, que si no lo han visto se los dejo por acá arriba. En ese video les enseñé a agregarle memoria a nuestro asistente virtual, una funcionalidad que le permite al asistente poder recordar conversaciones pasadas para así poder generar mejores respuestas en base a esas conversaciones. Descubrimos que con Launching podemos habilitar distintos tipos de memorias. En concreto les enseñé 3 que me parecieron las más útiles e interesantes. Y en este video les conté que en el próximo, o sea en este video que están viendo ahora mismo, les iba a enseñar el resto de memorias. Sin embargo, después de indagar esas memorias y probarlas por mi cuenta, llegué a la conclusión de que quizás no son tan útiles o no tan interesantes como las que ya les enseñé, exceptuando por un tipo de memoria, una que utiliza las bases de datos vectoriales para funcionar. Y lo que me pareció más interesante no fue la memoria en sí, sino el hecho de que podemos crear funcionalidades tan potentes en base a ese tipo de bases de datos. Funciones tan increíbles como las de subir un archivo PDF al asistente virtual y poder preguntarle cualquier cosa que queramos saber sobre ese documento. Esto gracias a la búsqueda semántica de datos almacenados como vectores. Pero sé que ahora todo lo que dije no tiene mucho sentido y a lo mejor no lo entiende muy bien, así que vamos directo con el video para aprender de esta maravilla. Bien, ya saben que antes de ir directamente al código me gusta explicar un poco la teoría que hay detrás de lo que vamos a aprender, así que si quieren quedarse, pues bienvenidos sean, y si no y quieren ir directo al teclado, pueden saltarse a este minuto del video. Ok, para lograr que nuestro asistente sea capaz de responder cualquier pregunta en base a un documento PDF, vamos a hacer uso de la búsqueda semántica de datos almacenados en bases de datos vectoriales. Y sé que estos conceptos pueden sonar muy complejos, así que vamos a ir por partes para que sea sencillo entenderlos. Primero debemos entender qué es una base de datos vectorial o una base de datos de vectores, y para ello debemos entender primero qué es una base de datos y qué son los vectores. Pues el primer término estoy seguro que ya lo entienden. Una base de datos es simplemente un espacio en donde podemos almacenar distintos tipos de archivos. Archivos como imágenes, música, video, cualquier archivo que se pueda almacenar para luego poder ser utilizado en alguna aplicación. Por otro lado, un vector, para quienes no recuerden sus clases de matemática, es una representación matemática que tiene una dirección y un sentido que se ubica en un espacio de n dimensiones. Poniéndolo en palabras un poquito más de programación, es una lista de números, en donde cada número representa una dimensión x, y, z o el número de dimensiones que tenga este vector. Por lo que una base de datos vectorial es una base de datos que en lugar de almacenar datos crudos, digámoslos, como imágenes, texto y demás, almacenamos representaciones vectoriales, pero no cualquier representación vectorial, sino una llamada embeddings. Que para hacerles el cuento corto, un embedding es una representación vectorial que contiene la información semántica y la relación que existe entre palabras, frases, oraciones o documentos, o incluso la información visual de imágenes o videos. Estos vectores son generados por un modelo ya preentrenado de embeddings que lo que hace es tomar estos datos crudos y transformarlos en su representación de embedding correspondiente. Por lo que estos embeddings son almacenados en una base de datos en un formato de clave y valor, en donde la clave será un índice calculado por un algoritmo especializado para realizar búsquedas más eficientes y cuyos valores pueden ser una lista de embeddings que tengan relación entre sí, además de almacenar la referencia al dato crudo original. Es de esta forma como el algoritmo FAISS indexa a los embeddings dentro de esta base de datos, y de hecho este algoritmo lo veremos bastante en este video, ya que será el que utilizaremos para lograr realizar esta tarea. Y todo este pequeño proceso se hace con el único objetivo de poder realizar búsquedas semánticas más eficientes, en donde al tener agrupado a estos embeddings, a esta lista de embeddings que están semánticamente relacionados, se pueden determinar cuáles son los que más relación tienen entre sí y así poder devolverlos en forma de su dato crudo, ya sea una imagen, un texto, un video, un audio o cualquier dato que se puede contener dentro de un embedding. Por último, y un poco expandiendo todo lo que acabo de decir, me gustaría explicar cuál es el proceso que sucede cuando realizamos una consulta dentro de este tipo de base de datos. Primero, la consulta es convertida a su versión de vector embedding de n dimensiones usando el mismo modelo de embeddings que se usó para almacenar los datos originales en la base de datos. Luego, se calcula la similaridad que tiene este vector de la consulta con los índices almacenados en la base de datos, y debido a que estos índices agrupan vectores semánticamente similares, se puede determinar de manera eficiente cuáles son los vectores que más relación tienen con la consulta y por ende devolver la información más relevante. Como les mencionaba, esta indexación de información para lograr una búsqueda eficiente es realizada por un algoritmo como FAISS,
y para determinar la similaridad entre el vector de consulta y los vectores almacenados se utilizan métricas matemáticas que no las voy a explicar en este momento para no alargar más el video, pero que en resumen permiten determinar qué tan cerca se encuentran ambos conjuntos de vectores dentro de su espacio vectorial. Mientras más cerca, más relación semántica tienen entre sí. Y listo, de esa forma muy resumida es cómo funciona la búsqueda semántica de datos almacenados en una base de datos vectorial que fueron transformados en base a un archivo como un archivo PDF, que es lo que vamos a aprender justamente en este video. Así que nada, sin más que añadir, vamos directamente al teclado. Y aquí estamos de vuelta en el tutorial y ahora sí vamos directamente al código. Para ello, ¿qué tal si primero vamos a nuestro archivo que lo tenemos almacenado en una carpeta cuyo nombre ya no recuerdo la verdad, pero no se preocupen que lo vamos a descubrir en un momento. Perfecto, abrimos Visual Studio Code, que ya saben que es el editor de texto que hemos usado a lo largo de toda esta saga de tutoriales. Y aquí estamos en nuestro archivo. Y bueno, para recapitular un poco lo que hicimos en el video anterior, como ya les comentaba súper rápido, simplemente vimos tipos de memorias que podemos habilitar usando LangChain y así lograr que el asistente virtual pueda recordar información pasada que le hagamos o que le hayamos puesto en nuestra conversación. Para lograr esto, dentro de nuestro rol, que si no mal recuerdo fue el LangChain Assistant, lo que hicimos fue habilitar este tipo de memoria, justamente este de aquí fue el último que utilizamos, que se llama Entity Memory, que lo que hace es poder determinar las entidades que existen dentro de una conversación, separarlas y así poder nosotros preguntarle cosas específicas de una persona, de un animal, de un objeto, incluso de una situación, algo que está bastante potente, la verdad. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer algo bastante simple, de hecho van a ver que el código no es muy largo, pero la funcionalidad me parece muy increíble. Así que antes de olvidarme, voy a primero habilitar mi entorno virtual. No se olviden con este comando, el de Activate, ya estamos dentro de nuestro entorno virtual. Ok, y lo que haremos es lo siguiente. Vamos a volver a crear un nuevo rol de LangChain, tal como lo hemos venido haciendo en los últimos videos, el cual se va a dedicar única y exclusivamente a poder responder preguntas de un documento PDF. Pero antes de eso, vamos a tener que explicarle cuál es el nombre de ese documento PDF, por lo que ya verán que este rol es un poquito distinto al resto de roles dentro de este proyecto. Así que dentro de la carpeta de LangChain Assistant, sí, esta es la carpeta, vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar LangChain. Yo le voy a poner este nombre, ustedes pueden ponerle el que quieran, pero va a ser document.py, este de aquí, perfecto. Ahora, les voy a pegar esta lista de imports, no la voy a escribir directamente porque sí es un poquito larga, sin embargo les voy a explicar qué hace cada uno de estos paquetes para que lo entiendan. Primero, el .m, bueno ya saben, es el paquete que usamos para poder cargar las variables de entorno dentro de nuestro proyecto. Una de esas variables de entorno es la key de la API de OpenAI, que es fundamental para que esto funcione. Luego vamos a también a cargar o a importar nuestro paquete Chat OpenAI, que es básicamente el modelo que estamos utilizando para poder utilizar GPT 3.5, que es el modelo por defecto para chatear aquí con nuestro asistente. Y este paquete es nuevo, es la primera vez que lo vamos a ver en esta serie de videos, que es el OpenAI Embeddings, que es básicamente un modelo como el de Chat OpenAI, pero que se dedica exclusivamente a generar estos embeddings que les expliqué en la parte teórica. Si no vieron esa parte teórica, pues seguramente ahorita no están entendiendo mucho esto, pero ya les voy explicando un poquito mejor sobre la marcha. Pero básicamente este de aquí es el paquete que nos permite interactuar con el modelo de OpenAI para generar estos embeddings, estas representaciones vectoriales de la información que vamos a utilizar. Luego, aquí tenemos dos paquetes, pero realmente solo vamos a utilizar este. Sin embargo, les quiero mostrar qué onda con este text loader. Y básicamente este es un paquete que nos permite cargar archivos en específico. El de text loader nos permite cargar archivos de texto, archivos .txt, y el de PyPDF loader nos permite cargar archivos PDF, que es justamente el que vamos a utilizar en este video. Sin embargo, quiero que sepan que también podemos trabajar con archivos planos de texto, que realmente no es lo más común, pero sepan que ahí está la posibilidad. Luego tenemos otro paquete interesante que se llama Character Text Splitter, que lo que va a hacer es partir todo el contenido que está dentro del PDF, partirlo en distintos pedazos de una cantidad de n caracteres que ya vamos a ver más adelante, para así luego tomar esos pedazos y poder transformarlos en sus embeddings respectivos. No hacemos que todo el documento se cargue de uno de esos embeddings porque eso no es muy eficiente que se diga, sobre todo si tenemos un archivo PDF de varias páginas. Es un poco más eficiente hacerlo parte por parte y para eso tenemos este Character Text Splitter. Luego tenemos otro paquete que es fundamental, que es el de FAISS, que si vieron la parte teórica sabrán que es el algoritmo que de hecho fue desarrollado por Facebook para poder realizar estas indexaciones eficientes dentro de la base de datos con nuestros embeddings y luego posteriormente poder devolverlos también de manera eficiente.
Y finalmente tenemos una cadena dentro de LangChain que se llama Retrieval QA, que lo que va a hacer es que cuando ya tengamos nuestra base de datos vectorial armada, todo bonito, esta cadena nos va a permitir poder hacer preguntas en base a esta base de datos que, como les digo, va a estar basada en el documento PDF. Y eso, tomen en cuenta de dónde se están importando cada uno de estos paquetes para que no se lo pierdan y así poder importarlos de la manera correcta. Vamos a continuar. Ok, lo que vamos ahora es cargar nuestro archivo .m, que es donde tenemos las variables de entorno con este método .load.m. Luego, algo que ya hemos hecho anteriormente, que es simplemente armar nuestro modelo de chat OpenAI, que va a ser como la interfaz que va a estar primero con el usuario y luego la que va a consultar este base de datos vectorial y la que va a devolver una información útil para poder preguntarle cosas en base a lo que esté dentro de esa base de datos, o sea, en base al documento PDF. Y dentro de este paréntesis podemos agregarle un valor de temperatura que no sé qué tan importante sea en este momento, porque ya saben que la temperatura es el grado de aleatoriedad que tiene el modelo al responder preguntas. Pero en este caso no queremos que sea como que muy aleatorio, más bien que sea bastante objetivo en base al documento que estamos preguntándole cosas. Pero qué tal si ponemos una temperatura algo pequeña de un 0.2, creo que está bastante bien. Y ahora vamos a crear nuestra clase, que ya saben que es importante para esto. Vamos a llamarla LangChain Document Assistant, creo que ese es un buen nombre. 2 puntos y vamos a ver lo siguiente. Ok, voy a poner aquí un momento un pass para primero explicar un poquito la lógica que vamos a implementar en esta nueva clase de LangChain Document Assistant, que de hecho vamos a poner aquí a la C con mayúscula porque así es como hemos llamado esos dos roles. Ok, vamos a crear un constructor que va a ser el que se va a encargar de la mayoría de cosas. Si recuerdan, en el video anterior, por ejemplo, si regresamos al Chat Assistant, también creamos un constructor para lograr inicializar todas las variables que necesitamos para que nuestro rol funcione y de esa forma pueda también retener información en una sola iteración. Ya que recuerden, todo este programa está dentro de un while true, dentro de un bucle infinito para que la conversación sea constante, por lo que tener un constructor dentro de cada clase, dentro de cada rol, es fundamental para que esa información se retenga dentro de esa iteración que estamos realizando. Por lo que vamos a hacer algo bastante similar con este LangChain Document Assistant, con la pequeña diferencia de que en este constructor vamos a, uno, pedirle cuál es el nombre del documento que quiere que carguemos para que podamos responder las preguntas, y dos, en el constructor es donde vamos a crear nuestra base de datos vectorial para que todo esto funcione, básicamente, para almacenar los datos en base al documento PDF. Así que vamos a crear este constructor con, ya saben, def init. Vamos a poner aquí dentro de self el nombre del documento, vamos a llamarle document-name, el cual va a tener su referencia aquí abajo con self document-name igual a document name. ¿Ok? De esa forma ya podemos referenciar este documento en el resto de la clase del rol. Ahora, aquí viene lo interesante. Vamos a crear una variable que se va a llamar raw document, que es como documento en crudo, que va a ser la variable que va a contener toda la información de este documento. Para ello vamos a utilizar a nuestro pipe PDF o PDF loader en inglés, el cual necesita simplemente la ruta en donde se encuentra ese archivo. Y esa ruta no va a ser más que el nombre de nuestro documento. Entonces, dentro de un fstring vamos a poner un self.documentName. Y eso es muy importante, ya que para que esto funcione, o para probarlo, vamos a subir a nuestro documento aquí dentro de la raíz de nuestro proyecto para que esta ruta funcione. Ya que si ese documento lo ponemos en una carpeta o en una carpeta dentro de otra carpeta, donde sea, aunque esté dentro del proyecto, pues esta ruta no va a funcionar. Y de hecho, aunque pongamos la ruta que debería funcionar, tampoco lo hace. No entiendo muy bien por qué, pero solamente funciona si ponemos el archivo dentro de la raíz del proyecto. Que bueno, tampoco está mal. Quizá después, en un próximo video, podemos mejorar esto. Que spoiler, al final les voy a decir cuál va a ser el tema del siguiente video, que tiene que ver con precisamente este tema de los archivos también. Entonces la ruta simplemente va a ser el nombre de nuestro documento. Y con un método llamado load vamos a cargar ese documento y ahora todo el contenido del documento como un string se va a contener dentro de esta variable. De hecho, perdón, no como un string en sí, sino como una lista. De hecho, aquí está el tipo, una lista de un objeto tipo document, que básicamente document es un string con algunas cuantas propiedades, pero en general es un string.
Luego, ¿qué les parece si vamos a armar nuestro character splitter igual a... para ello llamamos, ya saben, a character text splitter, que es el que se va a encargar de esto. Y aquí necesitamos dos propiedades. La primera es una que se llama chunk-size, que es el número máximo de chunks o de caracteres que queremos que el character splitter, digamos, que parta, ¿ok? Adelantándome un poco, este character splitter, esta variable de aquí, va a ser muy similar al raw document, va a ser como una lista de strings, pero en donde cada string dentro de esta lista va a tener un número máximo de caracteres, que va a ser el que pongamos acá, que en este caso vamos a poner un número máximo de 1000 caracteres. Y creo que este número es adecuado para el tipo de documento con el que estamos trabajando, ya que es un PDF, que ya más adelante les voy a mostrar cuál es el PDF que vamos a utilizar de ejemplo. Pero que al ser un PDF, pues ya saben que tiene bastantes caracteres, pero sobre todo tiene distintos párrafos muy bien divididos entre sí. Por lo que creo que sería ideal que cada uno de esos grupos, cada uno de esos chunks sean justamente esos párrafos divididos dentro del PDF. Bueno, de hecho, para que esto lo entiendan mucho mejor, les muestro directamente cuál es el PDF que vamos a utilizar de ejemplo, que es este de aquí, que se llama Attention is all you need, que digamos es uno de los PDFs o uno de los documentos más importantes de la inteligencia artificial en los últimos 10 años, podríamos decir, ya que es el que ha dado pie a un algoritmo llamado Transformers, que si han visto alguno de mis anteriores videos sabrán que son la base para que varios de los modelos de inteligencia artificial modernos funcionen como funcionan actualmente. Entonces, si se dan cuenta, este PDF tiene pues obviamente varios párrafos. Cada uno de esos párrafos están divididos por un espacio, y luego tenemos distintas secciones que están divididas por dos espacios, si se dan cuenta. Entonces, tomando este documento como base, ¿qué tal si queremos que cada uno de esos chunks, cada uno de estos agrupaciones de strings, sean pues estos párrafos para que luego sean convertidos a sus embeddings correspondientes? Por lo que yo creo que 1000 es un número máximo que es bastante adecuado para este tipo de documento. Y luego vamos a poner una segunda propiedad que se va a llamar chunk-overlap, si no mal recuerdo. Sí, igual a 0. Que lo que hace esto es simplemente decirle al text splitter que queremos que en cada uno de esos chunks sean caracteres independientes y que no se repitan entre sí. Es decir, que un párrafo tenga toda su información como debe ser, y el segundo párrafo tenga también toda su información como debe ser. Aunque incluso hayan caracteres que se puedan repetir, pues no importa, que se queden ahí tal como son. Y una última cosa para agregar en este tema del splitter es que esta clase lo que hace es partir estos chunks en base a cada dos espacios, por lo que realmente aquí no es que cada chunk va a ser un párrafo independiente, sino que por ejemplo va a ser estos 3 párrafos, y luego se va a dividir porque aquí hay 2 espacios entre este párrafo y la siguiente sección que se llama background, por lo que el siguiente chunk podría ser pues esta otra serie de párrafos, al menos hasta que llegue a un máximo de 1000 caracteres. Pero bueno, igual creo que no está del todo mal para esta implementación que vamos a utilizar. Ahora aquí abajo vamos a crear otra variable que se va a llamar document, document, que va a ser muy similar al raw document, pero ya con estos caracteres o con estos chunks ya divididos utilizando el character splitter, por lo que vamos a hacer lo siguiente: character splitter.split documents, y el documento que queremos hacer split es el raw document, el primero que creamos aquí arriba. Y listo, eso en cuanto al documento, que va a ser la base para poder construir nuestra base de datos vectorial. Sé que estoy diciendo mucho la palabra base, pero perdón por eso, creo que el video lo amerita. Y ahora lo que queremos es en cambio construir justamente pues la base de datos vectorial. Para ello vamos a crear otra variable que se va a llamar database, que les parece así, igual a, y vamos a crear esta base en base o utilizando nuestro algoritmo nuestro algoritmo FAISS, que con este método llamado fromDocuments vamos a construir la base de datos y su indexación posterior en base a este documento, el que acabamos de crear, y en base también a nuestro modelo de embedding, que va a ser el OpenAI Embeddings. De hecho, ¿qué tal si lo ponemos con sus propiedades en sí? Sería documents igual a este document y embedding igual a este OpenAI Embeddings. Es decir, la base o la fuente de nuestros datos y el modelo para generar sus embeddings. Y listo, y finalmente aquí debajo vamos a crear este método, digámoslo, que se va a llamar QA, que va a ser básicamente este retrieval QA, que va a ser
el que nos va a ayudar, o será como una interfaz entre el chat de OpenAI y la base de datos vectorial. Entonces para ello, aquí vamos a decir .from chain type, vamos a abrir paréntesis y vamos a decir que el LLM va a ser igual al chat OpenAI, el que creamos aquí arriba, que tiene la variable LLM, coma, y una propiedad que se llama retriever, que un retriever es simplemente como una interfaz que se va a encargar de conectar al chat OpenAI con la base de datos. Es decir, ese retriever, que en español sería como el que devuelve cosas, devuelve algo, va a devolvernos justamente la información que necesitemos en base a la pregunta que luego le hagamos del lado del usuario. El usuario hace una pregunta, la cual sería la consulta que estamos realizando. Y ya saben, el proceso que les expliqué en la parte teórica, esa se transforma en un embedding, y luego, utilizando ese retriever, que va a ser como este túnel de conexión con la base de datos, se va a ir a identificar la similaridad que existe entre la consulta y los datos que están almacenados ahí. Por lo que el retriever va a ser simplemente database.asRetriever, este de aquí. Y ya está, eso sería todo por nuestro constructor. Y por último nos hace falta un método que se llama chat, que si recuerdan, si han seguido esta serie de videos, es un método que usan todos los roles dentro del proyecto para poder funcionar, para poder interactuar con ellos. Y aquí, en vez de llamarlo input, porque hasta ahora todos los chats han tenido como parámetro un input, pero en lugar de eso vamos a llamarlo query, ya que realmente es un query lo que estamos haciendo, más que un input como tal. Estamos consultando alguna base de datos, solo que claro, su respuesta, al contrario de una base de datos tradicional, que son solamente los documentos y en sí, los datos crudos, aquí es una respuesta pues potenciada por un modelo de inteligencia artificial que nos devuelve la información que necesitamos, la información relevante, y eso pues está increíble. Así que vamos a poner aquí un return y simplemente vamos a llamar a self.qa.run para que corra con este query que va a ser el que viene del lado del usuario. Y listo. Eso es todo por este rol del LangChain. Pero esto no acaba aquí, obviamente que no. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir a nuestro archivo que se llama, si no mal recuerdo, roll.py, sí, así es, en donde vamos a añadir unas cuantas cositas, ya que como tenemos un nuevo rol que es un poquito distinto al resto de roles, vamos a tener que modificar un poco también ese archivo, que si no recuerdan sería como el segundo archivo más importante, o el segundo archivo que es un punto de entrada para poder correr el resto de los roles dentro del proyecto. Así que primero vamos a importar a nuestro módulo, que de hecho me estoy dando cuenta que ya estos imports están siendo muy grandes, así que ya les voy a enseñar una manera bastante eficiente de que esto sea un poco más pequeño para importar cosas. Pero de momento vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a dar from models.langchainassistant.langchain. Este se llama document. De hecho el resto se llama assistant también. ¿Qué tal si este también le llamamos assistant al final? Creo que eso lo olvidé. Y listo. Ok. Vamos a importar a la clase de LangchainDocumentAssistant. Ok. Ahora, vamos aquí abajo, que si recuerdan también en el anterior video le hicimos un poquito un lavado de cara a este archivo para que se vea un poco mejor el código. Vamos a cambiar también al método de startRole, que es el método que da inicio al resto de cosas para poder interactuar con los roles. Entonces, sabemos que nueva clase, el nuevo rol, primero nos pide el nombre del documento para de ahí poder preguntarle cosas. No es como el resto de roles en donde le preguntamos ya directamente cosas y nos responde desde el inicio. Aquí el inicio es un poco diferente, por lo que tenemos que ver un poco la lógica de cómo hacer esto y que encaje dentro de lo que ya está construido. Para ello, ¿qué tal si lo que hacemos para iniciar este nuevo rol es decirle que cuando queremos utilizarlo vamos a decir cambia a modo documento o inicia a modo documento? De hecho ya no recuerdo cuál era la frase que usábamos para iniciar el asistente, pero sí, era entra en modo tal. Entonces vamos a decirle entra en modo documento, por lo que documento va a ser la palabra clave para identificar que este rol es el que queremos utilizar. Entonces, ¿dónde estaba? Sí, aquí en roll.py. Vamos a decir que aquí abajito, después del say welcome, vamos a preguntar que si documento, la palabra documento está en role, es decir, que queremos cambiar a ese rol de documento. Por cierto, es documento en español.
Por lo que aquí vamos a dispararle lógica para que primero nos pregunte el nombre del archivo y luego sí que podamos preguntarle cosas sobre ese archivo. Entonces vamos a crear una nueva variable que se va a llamar documentName igual a, y aquí vamos a crear un input. En lugar de un input podríamos haber utilizado un método o una función que sea algo como un listen to response, aunque bueno, actualmente un listen to response también es un input, o sea, para escribir, pero hablo de que podríamos haber utilizado alguna funcionalidad para que nos escuche, que es como lo hacíamos anteriormente en los primeros videos de esta nueva saga del asistente virtual. Sin embargo, si ustedes han probado esa implementación, al menos con una computadora medianamente decente, o incluso con la API propia de Whisper, que también lo vimos en el anterior video, en lugar de que corra localmente en su PC, se habrá dado cuenta que existe un delay entre lo que les decimos y lo que nos escucha y su respuesta. Cosa que, no lo sé, no me gustó del todo. Así que lo que vamos a hacer desde ahora es simplemente pues escribir, que es mucho más rápido. Por eso vamos a utilizar inputs en lugar de implementaciones como el listen, que si recuerdan tenemos aquí este archivo que se llama listen.py, que es en donde utilizando ahora la API de OpenAI de Whisper, pues hacemos que el asistente nos escuche y luego nos devuelva la transcripción y en base a eso pues hacer funcionalidades. Ustedes si quieren pueden seguir utilizando esta funcionalidad del listen, pero si no pues yo creo que con simplemente escribir con input es más rápido, la verdad. Así que aquí también vamos a crear o utilizar un input en donde vamos a decirle escribe vamos a ponerlo bien, escribe el nombre del archivo, 2 puntos y un espacio. Entonces este ahora va a contener el nombre del archivo que queremos utilizar. Por lo que ahora vamos a crear la variable que es muy similar a esta, de hecho vamos a llamarla igual, que será assistant igual, solo que en lugar de utilizar un diccionario para poder instanciar este objeto en base a la clase del asistente o del rol que queramos utilizar, vamos a hacerlo directamente con el launching document assistant, en donde vamos a abrir paréntesis y cuyo document name va a ser igual a el document name que tenemos acá, que es el que el usuario escribe cuando va a utilizar el asistente. Y vale, aquí abajo vamos a poner un else, ya que si no es un documento, la palabra que está dentro del rol, entonces es cualquier otro rol, por lo que aquí le vamos a dar un tab para que el assistant sea el mismo que ya hemos utilizado, o sea, el resto de asistentes. Y ya, creo que ese es el único cambio que tenemos que hacer, de hecho, porque aquí arriba en el handle user prompt, pues ya está toda la lógica. Siempre y cuando, claro, estemos utilizando el mismo método chat dentro de este nuevo asistente, que lo estamos haciendo, entonces no hay ningún tipo de problema. Y listo, finalmente creo que, si no me equivoco, tenemos que ir a Keywords, que es el otro archivo que identifica las palabras clave, pero del inicio del programa. Entonces aquí vamos a crear otro que se va a llamar documento, de esta forma, 2 puntos, y también va a corresponder a la función de start row. Y ya, creo que eso, no estoy seguro si me falta algo más, creo que no. Finalmente, bueno, sí me faltan cosas, pero hablo del código en sí. Finalmente lo que vamos a hacer es instalar un paquete que nos hace falta, que se llama PyPDF, para lograr que el PyPDF loader que vimos acá en la clase, este de acá, funcione. Si no tenemos ese paquete instalado, pues no va a funcionar, pero simplemente dentro del entorno vamos a poner pip install PyPDF. Le damos y esperamos un momento a que esto se instale, que lo hace bastante rápido. Y ya está. Y aparte de instalar a PyPDF, también vamos a instalar el paquete del algoritmo FAISS. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner pip install FAISS. Y aquí viene un guión importante, ya que hay dos versiones de este paquete para Python. Uno con CPU y uno con GPU. Yo voy a instalar el de CPU porque aún no tengo una GPU dedicada para cosas que tengan que ver con inteligencia artificial. Pero si ustedes tienen una tarjeta gráfica Nvidia, sobre todo las modernas, las de la serie 2000 para arriba, entonces sí que pueden instalar la versión de GPU, ya que este algoritmo va a correr localmente. Pero les puedo decir que utilizando la versión de CPU, o sea el poder de mi CPU como tal, pues no ha dado ningún problema. El rendimiento ha sido bastante bueno. Supongo que con una GPU es mucho más rápido aún, pero yo creo que hasta ahora no ha ido nada mal con esta versión de CPU. Así que ustedes quieran también pueden instalarlo. Además que este algoritmo no es que sea súper pesado o haga cosas súper complejas. Lo que va a hacer es indexar estos datos de manera eficiente. Claro que depende del tamaño de estos datos, pues sí que puede llegar a tomarse más tiempo o no. Pero en general, si vamos a trabajar con PDFs pues no muy grandes, entonces no está del todo mal.
Y ya, esos son los dos paquetes que tenemos que instalar, aparte de los que ya hemos instalado antes. Y también lo que vamos a hacer es subir el archivo PDF dentro, o guardar el archivo PDF dentro de la raíz del proyecto. Ustedes pueden simplemente arrastrar su PDF y ponerlo aquí dentro de Visual Studio Code, pero yo no tengo esa posibilidad, no estoy muy seguro por qué, así que voy a abrir aquí en el explorador de archivos y lo voy a pegar directamente. Entonces aquí lo tengo, lo llamé example.pdf, ustedes pueden llamarlo como quieran, ya saben. Y listo, aquí también está dentro de Visual Studio Code. Bueno, de hecho lo guardé mal, está en otro lugar, déjenme quitarlo de ahí. Se usa un control X, porque recuerden que tiene que estar justo dentro de la raíz del proyecto, que sería acá, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestro example.pdf, aquí, si lo abrimos en Visual Studio Code, pues tendremos la información en un formato bastante raro realmente, pero la información está ahí, así que por esto no se preocupen. Y nada, ahora sí vamos a probar esto de acá, me voy a poner los audífonos para escuchar lo que dice el asistente y esperemos que no se rompa nada. Ok, vamos a poner Python assistant.py. Primero déjenme subir el volumen un poquito porque a lo mejor no se escucha bien al asistente. Ahora sí. Y esperemos a que se ejecute un momento. Ok, aquí ya estamos al inicio del asistente, me dice escribe. Entonces vamos a decirle que de una vez entra en modo documento. Hola, bienvenido al modo documento. Hazme cualquier pregunta que necesites. Nos da la bienvenida y ahora nos pide que escribamos el nombre del archivo. Entonces, como les decía, vamos a poner simplemente el nombre, que va a ser example.pdf o el nombre que ustedes hayan puesto. Aquí tenemos nuestro primer error. Ya saben que casi siempre en los videos hay errores, pero ya los vamos solucionando. Y me parece que tiene que ver con el OpenAI Embedding, que creo que es porque... claro, olvidé ejecutarlo como tal, con estos paréntesis. Entonces, eso es muy importante. Déjenme ver simplemente si no se me pasó algo más. Puede que sí, pero bueno, ya vemos si tenemos algún otro error. Entonces vamos a iniciarlo de nuevo. Ok, vamos a decir que entra en modo documento. Hola, bienvenido al modo documento. Hazme cualquier pregunta que necesites. Si busco archivos en example.pdf y vamos a ver si no hay algún otro error. No, parece que no hay errores. Ya salió de una el escribe, eso significa que ya podemos preguntarle cosas. Entonces, vamos a hacer la típica pregunta de qué se trata este documento. A ver si es capaz de decirnos de qué se trata. Le damos al enter, vamos a esperar un momento. Este documento se titula Attention is all you need y presenta una nueva arquitectura de red neuronal llamada Transformer, que se basa únicamente en mecanismos de atención. Ok, quiero que vean algo muy interesante y es que el modelo no solamente me hizo un pequeño resumen de lo que se trata el documento, sino que aparte lo tradujo, porque el documento original está en inglés. Sin embargo, le hicimos una pregunta en español y su respuesta fue en español, cosa que está increíble. Así que perfecto, ¿qué tal si vamos un poquito más allá? Vamos a decirle, por ejemplo, hay cosas que no me quedaron como que muy claras, así que les voy a preguntar ¿cuáles son las ventajas de esta arquitectura respecto a implementaciones anteriores? Ventajas aparte de las que ya mencionaste. Y aquí quiero que vean lo siguiente. Vamos a preguntarle a ver qué nos responde. Además de las ventajas mencionadas anteriormente, la arquitectura Transformer tiene varias ventajas adicionales en comparación con implementaciones anteriores. Entrenamiento significativo. Okay, voy a bajar el volumen porque el asistente sigue hablando. Siempre quiero comentar lo siguiente. Primero, se dieron cuenta, el asistente tiene memoria. Es decir, uno, gracias a la base de datos vectorial que estamos utilizando. Y dos, gracias a que toda la información se sigue reteniendo en el constructor dentro de esta nueva iteración del bucle infinito. El asistente puede recordar lo que le preguntamos anteriormente. Por eso es que hace alusión a que ya me dijo cuáles son las ventajas anteriores en la primera vez que le pregunté sobre el documento.
Luego, aquí me está exponiendo un poquito más o me está extendiendo un poco más las ventajas que ya me dijo, más quizá una ventaja extra que me parece que es esta de aquí, lo cual está genial. Sin embargo, algo interesante es que el modelo no solamente se retiene a lo que existe dentro del documento, sino que si hay información que, por ejemplo, no está dentro del documento, pero igual le preguntamos y el modelo tiene conocimiento de ello, entonces también lo va a responder. Es más, de hecho podemos preguntarle cualquier cosa que no tenga que ver con el documento e incluso lo va a responder, porque sigue siendo el propio GPT 3.5 más el documento en sí o la base de datos vectorial que tiene con los datos del documento. Entonces vamos a preguntarle una última cosa, algo que quizás sea bastante interesante y que de hecho lo dijo al inicio, que se basa únicamente en mecanismos de atención. Pues vamos a hacerle esta pregunta que justamente está aquí dentro del documento, que es ¿por qué mecanismos de atención? Entonces voy a preguntar ¿por qué utilizar mecanismos de atención? Y voy a subir el volumen para escuchar un poquito lo que dice. Los mecanismos de atención se utilizan en modelos de secuencia para modelar dependencias entre diferentes posiciones en la secuencia de entrada o salida. Y bueno, y aquí nos dice por qué el mecanismo de atención, una explicación que no está nada mal, se puede entender, incluso que vuelve a repetir algo que ya dijo anteriormente, que es el tema de por qué realizar esto, y es que hace que el modelo sea más paralelizable y requiera menos tiempo de entrenamiento en comparación con modelos recurrentes tradicionales. Y así podemos preguntarle más cosas que queramos saber. Algo que me acaba de causar curiosidad es el tema de los datos o de los resultados que se muestran en esta forma, como una tabla. Vamos a ver si es capaz incluso de reconocer estos resultados dentro del documento PDF. Entonces les voy a preguntar cosas como ¿qué métricas se usaron para evaluar la eficiencia de esta arquitectura y cuáles fueron sus resultados? Veamos si es capaz de entender eso de ahí. En el artículo se utilizan dos métricas principales para evaluar la eficiencia de la arquitectura Transformer en tareas de traducción de inglés a alemán y francés. Estas métricas son: 1. Perplejidad. PPL. La perplejidad es una medida de la calidad del modelo de lenguaje. Cuanto menor sea la perplejidad, mejor será el modelo. En el caso de la arquitectura Transformer, se informa la perplejidad. Quiero que vean esto, efectivamente nos da un resumen de las métricas, cosa que está muy bien. Sin embargo, los valores en sí nos hacen una referencia a que los valores de perplejidad en este caso se representan en la tabla 3 del artículo, o acá en la tabla 3 y la tabla 2 del artículo. Cosa que está bien porque al menos nos dice en dónde buscar estos valores dentro del documento. Si bien no nos dice los valores exactamente directo en la respuesta, algo es algo, y a mí realmente me puede ayudar bastante a entender cosas que no entiendo para nada dentro de un archivo PDF, por ejemplo. Me acabo de dar cuenta de que aquí abajo sí que tiene algunos scores, algunos valores en sí, cosa que está muy bien. No estoy seguro si esos valores se dicen dentro de un párrafo, seguramente sí, en lugar de una tabla, pero no, me parece esto bastante útil, la verdad, sin duda alguna. Y eso, amigos míos, bueno, sigo hablando, perdón, creí que ya había terminado, pero eso, si se dan cuenta, esta función es bastante útil, la verdad. Podemos subir aquí dentro de la red del proyecto cualquier archivo que no entendamos, luego le ponemos el nombre de ese archivo y le podemos preguntar cualquier cosa y a lo mejor nos puede ayudar a entender mejor este asistente. E incluso podemos utilizar las funcionalidades del resto de asistentes. Bueno, creo que algunas tienen, no todos los asistentes, el de poder tomar esta respuesta y guardarla dentro de una página de Notion. Es más, como reto, ¿qué tal si ustedes logran hacer esa funcionalidad dentro de su propio proyecto? Las podría enseñar aquí, pero a lo mejor este video ya se hace más largo de lo que va a ser. Así que mejor se los dejo para el próximo video. Les enseño cuál sería la forma de guardar esa respuesta del documento PDF en una página de Notion. Que, bueno, no sería nada difícil si es que toman en cuenta que el resto de el resto de asistentes ya lo hacen, más o menos de esta forma. Por cierto, aquí tenemos un breakpoint, no sé por qué. Y listo, para terminar un poco, o antes de terminar les quiero mostrar, quiero poner aquí un breakpoint simplemente para ver las entrañas de esta cosa y para ver qué tiene esta variable, esta y esta. Bueno, sobre todo estas dos de aquí, este row document y este document, a ver qué tienen.
y ver justamente esos chunks, a ver cómo es que se muestran dentro de las entrañas del asistente, por así decirlo. Entonces vamos a decirle que entra en modo documento otra vez. Hola, simplemente para verificar al modo esto. Documento. Hazme cualquier pregunta que necesites. Le ponemos el nombre del archivo, que es example.pdf. Y esto ya, aquí justamente se corta en el breakpoint. Entonces podemos entrar a, yo que sé, document, por ejemplo, que es el como raw document, pero ya tiene los caracteres partidos, por así decirlo, en chunks. Y vean, como les decía, es simplemente una lista que tiene una serie de strings, que son estos strings que corresponden al contenido del documento. Aquí tenemos de hecho voy a hacer un poquito más grande por si no se ve. Tenemos una clase llamada document, en donde dentro tenemos una propiedad page content igual a, y aquí tenemos pues el contenido en sí de cada parte del documento. Entonces todo esto sería un ítem dentro de esta lista. Aquí se dan cuenta, tenemos otro document en donde tenemos otro contenido, y cada uno de esos son esos chunks que luego serán convertidos a su representación de embedding. De hecho podemos hacer un len document si queremos, que tiene una longitud de 11 ítems, lo cual es curioso porque el documento tiene 11 páginas. Es decir, que es como si cada página sea un chunk dentro de esta lista de strings aquí en la variable de document. Pero si por ejemplo nosotros disminuimos este número, si ponemos, yo que sé, 100, eso significa que tendremos más chunks, muchos más ítems dentro de esta lista, pero estos strings pues serán pues más pequeños, y a lo mejor al momento de representarlos en embeddings o encontrar relaciones entre sí, quizás se complica un poco, ya que no está la información del todo completa para poder identificar qué tanta relación tienen las palabras dentro del documento. Por eso les decía que yo creo que un número de 1000 es adecuado para este tipo de implementaciones. Algo que me acabo de dar cuenta y creo que puede ser bastante interesante es que tal si, por último, ya para terminar con cosa de entrañas dentro del programa, qué tal si vemos cuál es la similaridad que existe entre un query que estamos haciendo y la respuesta que nos devuelve de la base de datos de vectores. Entonces para ello, igual dentro de aquí de la consola vamos a llamar a database, que es, saben, aquí es la base de datos que creamos, punto. Y vamos a, creo que hay un método que se llama search, de hecho lo acabo de probar hace un segundo, que se llama search with score. Entonces, _with score, y aquí dentro vamos a poner un query. Aquí sí que lo vamos a poner en inglés, porque como estamos interactuando directamente con la base vectoral, más no con el chat OpenAI, el modelo que sí transforma todo a español. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta, de hecho exactamente lo mismo que está aquí dentro del PDF, que ya lo vimos. Why self-attention? Entonces, why self-attention? Ponemos esto así y esto así. Se me olvidó poner que aquí es, antes es similarity, y abajo y ahora sí. Entonces vemos que, bueno, aquí de hecho ya nos devolvió el documento, o mejor dicho el contenido que encontró, con un score del 0.50. Pero vamos a ver primero de qué se trata este contenido. Y si hacemos una búsqueda dentro de este montón de letras, que es un poco difícil encontrar algo, la verdad, con la palabra attention, vemos que efectivamente tiene algún contenido que tiene que ver con attention, pero por el score del 0.50 me hace pensar que realmente está como en la mitad, ¿no? Tiene relación, pero no tanto, ya que mientras más se acerque a 1, significa que tiene una relación bastante más grande. Vamos a intentar con una última cosa. Ahora vamos a probar una última cosa, ¿qué tal? Algo como... Ah, mira, eso es interesante. Entrenamos nuestro modelo en una máquina con esta cantidad de GPUs. Vamos a preguntarle algo como eso, más o menos. Bueno, aquí hay otra cosa que estaba probando. Vamos a borrarlo. Vamos a decirle... Which hardware was used to train this model? Vamos a ver... Tenemos un score que es muy similar al anterior. Y si nos damos cuenta, bueno, no se ve muy bien porque no hay un montón de cosas aquí dentro de la consola, pero aquí buscando con hardware dice we train our models on one machine with lo cual realmente pues ya responde a mi pregunta de en qué hardware se entrenó el modelo, cosa que no está nada mal, aunque al final obtuvimos un score también bastante similar del 0.50. Pero bueno, quizás sea la forma en la que trabaja el algoritmo de FAISS, pero al menos nos damos cuenta de que
nos devuelve información de alguna manera relacionada con el query que estamos realizando con un score de similaridad. Cosa que nos permite ver cómo es que más o menos eso está estructurado al realizar esas consultas. Y eso, amigos míos, no tengo más que mostrarles realmente. Creo que eso nos ayuda a entender cómo funciona este tema y poder realizar este tipo de funciones tan interesantes en nuestro asistente virtual. Y ya está. Bueno, me voy a quitar eso de aquí. Antes de despedirme, quiero decirles que el siguiente video, y esto es lo que les comentaba antes, se dan cuenta, todo lo que hemos hecho está muy bien, tiene funcionalidades muy interesantes, podemos preguntarle cosas, nos responde. En los otros roles nos guarda incluso la información en una página Notion, podemos interactuar con el asistente de manera bastante normal, útil. Sin embargo, esto puede mejorar. ¿Qué tal si llevamos al asistente a un nivel tal vez no de funcionalidad más allá, pero sí a un nivel de usabilidad? Ya que utilizando con la consola, como les digo, está genial, pero ¿qué tal si hacemos que el asistente sea una especie de aplicación web que podamos abrirle en un navegador, que tenga una interfaz incluso en donde podamos escribirle cosas y que nos muestre esas cosas de un formato un poco mejor dentro del navegador web? Incluso podemos hablarle por el micrófono utilizando también la función de escucha del asistente virtual. Básicamente, ¿qué tal si convertimos al asistente en una aplicación web que sea útil y que sea visualmente más atractiva para el resto de personas? Eso es lo que haremos en el siguiente video, básicamente. Les enseñaré a crear una interfaz gráfica para que el asistente virtual se muestre de una manera más bonita. Y eso de manera muy sencilla, ya no utilizando quizá herramientas como TK Inter, como lo hicimos en la anterior serie de videos, que podemos utilizar ese paquete para crear interfaces gráficas que corran localmente como si fuera un programa propio de la computadora. Sino ahora vamos a hacerlo un poco más sencillo, incluso más interactivo, más útil, utilizando otro paquete que seguramente ya lo saben, pero no se los voy a decir hasta el siguiente video, para crear aplicaciones web muy fáciles y basadas en este tipo de programas potenciados por inteligencia artificial. Y eso lo que veremos en el siguiente video. Pero bueno, por ahora me despido, espero que les haya gustado este tutorial. Si lo pudieran hacer, déjenme saber en los comentarios, o si tuvieran algún problema también déjenme saber en los comentarios, les puedo ayudar. Espero que les haya gustado de nuevo mucho este video. Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, suscripciones, compartidos y todo eso. Muchas gracias. Y por cierto, como seguramente este es el último video del año, porque no creo que suba uno después de este, ya que falta muy poco para que se acabe el año, pues de paso les deseo felices fiestas, feliz Navidad y Año Nuevo. Que el siguiente año sea mucho mejor que este, pero mucho mejor. Y nada, espero que les haya gustado de nuevo y nos vemos en la próxima con más cosas increíbles. Bye.